Asesinaron a una pareja de recién casados e incendiaron su casa. Estaban listos para empezar a vivir sus vidas como ellos querían. No había un motivo aparente, ni demasiada evidencia, hasta que aparecieron dos testigos oculares. Era un pueblo pequeño. Estaban aterrados. Querían atrapar a alguien. El jurado sentenció a dos hombres y condenó a uno de ellos a pena de muerte. La vida en el corredor de la muerte no es vida. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Quién estaba usando sus influencias? Sabía que algo no andaba bien, que no se trataba de un juego justo. Un caso judicial en un pueblo pequeño. Una vida pendiendo de un hilo. ¿Desde cuándo un crimen era demasiado sensible políticamente como para no averiguar la verdad? Paris, Illinois. Un pequeño pueblo a unos 16 kilómetros al oeste de la frontera con Indiana. Es la clase de lugar donde todos se conocen y se detienen en la calle para saludarse. Era un pueblo pequeño y estupendo. Amaba vivir ahí. Me encantó crecer ahí. Siempre fue un lugar seguro. Lleno de familias conocidas y vecinos amigables, el pueblo de Paris, Illinois, parecía un lugar excelente para que cualquier pareja joven iniciara su vida. Para Dyke y Karen Rhodes, que acababan de casarse, era un comienzo perfecto. Tuvieron una boda sencilla y hermosa. Y los dos estaban felices. Hacían una hermosa pareja. Dyke era un joven local. Todos lo querían. Dyke era una gran persona. Un hombre muy sociable. Muy atlético. Muy extrovertido. Era una persona excelente. Karen creció en un pueblo cercano en el seno de una familia muy unida. Karen era una muchacha hermosa. Y toda su vida fue una mujer maravillosa. Era una persona que se interesaba por todos. Si alguien tenía algún tipo de problema, ella lo ayudaba. Además, era una excelente amiga y una persona que amaba a los demás y que tenía mucho para dar. Después de la boda, Dyke y Karen se mudaron a una casa pequeña en París. Karen trabajaba como empleada administrativa en una fábrica y Dyke era paisajista. No tenían demasiado, pero sí un futuro brillante juntos. Estaban listos para empezar a vivir sus vidas como ellos querían. Pero los recién casados no vivieron felices por siempre. El 5 de julio de 1986, cerca de las 4:30 de la mañana, el fuego devoró su casa sobre la calle East Court. La casa estaba envuelta en llamas. Dyke y Karen estaban adentro. Ninguno sobrevivió. Unas horas más tarde, un predicador le dio la noticia a su familia. Era domingo, iríamos a la iglesia. Y mi predicador llegó y yo me pregunté por qué venía a casa antes de la misa. Sabía que teníamos un par de vecinas ancianas muy enfermas y pensé que alguna había muerto y que él venía a decírmelo para que no me sorprendiera al llegar a su casa. Yo supuse eso cuando lo vi llegar. Entonces dijo, necesito que te sientes, Marge. Y dijo, no hay manera amable de decirlo. Hubo un incendio en la casa de Dyke y Karen y ambos están muertos. Recuerdo el impacto y pensé que habían muerto en el incendio, que había sido por el fuego. Pero ese impacto fue solo el comienzo. En cuanto los bomberos apagaron las llamas, se dieron cuenta de que estaban frente a la escena de un crimen. Había sangre en la cama, había sangre en el cuarto, y entonces llamaron a la policía local. Los bomberos le informaron a la policía que el fuego no había sido accidental. El incendio había sido provocado para encubrir un asesinato doble. Dyke y Karen habían sido apuñalados brutalmente. Tenían múltiples heridas de puñal. Encontramos unas 26 o 27 puñaladas en cada víctima. Recibimos una llamada telefónica de un policía que nos dijo que era un asesinato, que ellos ya estaban muertos antes del incendio y que querían saber si tenían enemigos y esa clase de cosas. ¿Quién querría matar a los recién casados? La policía tenía poco con qué trabajar. No había ADN ni huellas digitales. Nada que relacionara a nadie con el asesinato. Los bomberos retiraron los cuerpos antes de que llegara la policía y alteraron involuntariamente la escena del crimen. La policía estaba en desventaja. 1, por el incendio. Y 2, porque los bomberos alteraron la escena del crimen. Después de los asesinatos, París no fue la misma. Lo que había sido un lugar donde las personas dejaban las puertas sin llave durante la noche, se convirtió en un sitio lleno de desconfianza. Todos en el pueblo estaban asustados.
Todos escuchamos cosas como esa, pero nunca había sucedido algo así en París. Era un pueblo pequeño y estaban aterrorizados por el cruel asesinato de esa pareja de recién casados. La presión empezó a aumentar y fue necesario encontrar un culpable. La policía empezó a interrogar a los habitantes del pueblo, y en su lista figuraban 2 clientes habituales del bar local, llamados Herb Whitlock y Randy Stidle. Ambos habían tenido problemas por iniciar disturbios estando ebrios. Tuve algunas peleas en los bares y problemas con la ley. Y como siempre digo, los bares son los bares y los bares de París son peligrosos. Randy asegura que ni siquiera conocía a la pareja. No conocía a Dyke ni a Karen Rhodes. Por lo que sé, eran algo más jóvenes que yo y eran personas muy atléticas. Los vi en el bar Friendly un par de veces con sus equipos deportivos, con camisetas de béisbol. Aunque ambos hombres negaron cualquier relación, la policía quiso interrogar a Herb y Randy. 2 días después del crimen, nos sacaron de un lugar público, de un bar público, a mitad de la tarde, frente a toda la concurrencia. Y nunca habían sacado a nadie de esa forma con 5 oficiales. Y nos interrogaron. Nos llevaron al centro y allí les dije con quién había estado y qué había hecho. Desde una semana antes del crimen hasta ese mismo día. Ambos tenían coartadas que parecían verdaderas. Randy y Herb fueron liberados, pero en un pueblo pequeño como París, los rumores empezaron casi de inmediato. Todos decían, escuchamos que te arrestaron por los asesinatos. Escuchamos esto, escuchamos aquello. Y a partir de ese momento, y sin importar el tiempo que pasó, siguieron repitiendo los rumores que habían escuchado en el bar. Y según cómo reaccionábamos Whitlock y yo, frente a los comentarios que se hacían en el bar, si nos enojábamos o si hacíamos una broma con eso, volvían a llevarnos a la estación de policía. Unos meses después, un testigo ocular llamado Darrell Harrington decidió declarar que había estado en la escena del crimen la noche de los asesinatos. Su relato de lo sucedido colocó nuevamente a Randy y a Herb en el centro de la investigación. Harrington había perdido su voz a causa del cáncer y necesitaba un aparato para hablar. Le dijo a la policía que había visto cómo Randy y Herb mataban a los recién casados. En una entrevista grabada con la policía, Harrington aseguró que esa noche había estado bebiendo con Herb y Randy y que luego lo llevaron a su casa. Supuso que se quedó dormido porque cuando despertó, el auto estaba estacionado en la puerta de la casa de los Rhodes. Él dijo que sintió curiosidad y que quiso ver qué pasaba. Trató de entrar a la casa, pero estaba cerrada. Usó una tarjeta de crédito para abrir y subió las escaleras. Y entonces aseguró haber visto a Randy Stidle con manchas de sangre. Y también vio algo más. Además de que el relato de Darrell Harrington sobre lo que había pasado esa noche era increíble, la policía no tenía pruebas para respaldarlo, especialmente porque ambos hombres tenían coartadas y aseguraban que eran inocentes. Pero 2 meses más tarde, la policía encontró el respaldo que necesitaba en una segunda testigo ocular. Su nombre era Debbie Reinbold y le dio a la policía exactamente lo que estaba buscando. Ella corroboró la historia de Darrell Harrington de que Randy Stidle y Herb Whitlock eran los asesinos de los recién casados. Y dijo que no solo había estado allí, sino que también les había dado el cuchillo y los había ayudado. Ella dijo que era testigo del asesinato, que había estado ahí dentro de la casa, que había subido a la habitación mientras ellos apuñalaban a Dyke Rhodes una y otra vez, y que ella sostuvo a Karen en la cama, que la calmó y que le dijo que todo saldría bien. Entonces Reinbold, para probar su participación, describió detalladamente el dormitorio de los Rhodes y una lámpara rota que apareció cerca de las víctimas. También le dio a la policía algo que no tenía, un móvil para el crimen.
Rainbow dijo que Herb y Randy habían asesinado a los recién casados por un trato de drogas que había salido mal. Dijo que Dyke les debía dinero a Randy y Herb por una venta de drogas. Cuando ellos fueron a cobrarle, Dyke no tenía el dinero y las cosas se pusieron difíciles. La historia de Rainbow era convincente, aunque no resultó creíble para los que conocían a Dyke. La sola idea de que él estuviera involucrado en alguna clase de trato con drogas, especialmente en uno tan serio como para que llegaran a asesinarlo, me parecía ridículo, de veras. Dyke no era así. Lo conocía lo suficiente para saber que Dyke no era así. Con el testimonio de Rainbow respaldando la historia de Harrington, la policía tenía motivos suficientes para arrestar a Stidle y a Whitlock. Ambos hombres negaron nuevamente cualquier participación, pero el rumor de su arresto corrió por la ciudad. Era un pueblo pequeño y todos se conocían con todos. Y yo estaba muy sorprendido. No imaginaba personas violentas. Era algo extraño. Steve Tracy, uno de los amigos de Dyke Rhodes, fue seleccionado para ser miembro del jurado. Como amigo de la víctima, pensó que tendría un conflicto de intereses y le manifestó su preocupación al fiscal. Me dijo que no importaba, que el resto del jurado no tenía nada que ver con eso. Así que me olvidé del tema y me senté a escuchar, básicamente, la argumentación del caso. Después de escuchar las historias de Harrington y Rainbow, el gran jurado decidió imputar a ambos hombres. Randy Stidle y Herb Whitlock fueron acusados de homicidio. Primero se realizó el juicio de Herb Whitlock, y aunque el acusado tenía una coartada, los testigos oculares de la fiscalía fueron convincentes, especialmente porque Debbie Rainbow conocía detalles del crimen. Durante el alegato, el fiscal se basó en el argumento de su conocimiento de la lámpara rota y eso la convirtió en una testigo absolutamente creíble. Finalmente, el fallo de Whitlock quedó dividido. Según Bill Clatter, los miembros del jurado hicieron un acuerdo porque querían llegar a un veredicto y evitar la deliberación durante el fin de semana del Día de los Caídos. El juicio de Herb terminó el viernes anterior al fin de semana del Día de los Caídos y decidieron acordar el veredicto. Mitad de ellos pensaba que era inocente y la otra mitad pensaba que era culpable. Entonces negociaron, decidieron absolverlo de uno de los homicidios e inculparlo por el otro. Herb Whitlock fue condenado únicamente por el homicidio de Karen Rhodes. Asombrosamente, el juez aceptó la decisión del jurado. Herb fue sentenciado a cadena perpetua. Unas pocas semanas después, Randy Stidle fue a juicio, pero para ese entonces, todos los habitantes del pueblo sabían de la condena de Herb. Randy supo desde el principio que estaba en serios problemas. Supe que las pocas objeciones que mi abogado intentó hacer fueron constantemente desestimadas por el juez. Y cualquier moción presentada por el fiscal fue aprobada por el juez. Sabía que algo no andaba bien, que no se trataba de un juego justo. Randy piensa que su abogado no estaba preparado para defenderlo. Me dio algunas de las declaraciones de los testigos de la fiscalía para que supiera lo que iban a decir en el estrado. Yo las leí y le dije que eran mentiras. Pero su abogado no desafió a los testigos y le decía a Randy que no se preocupara, que todo lo que debían hacer era crear una duda razonable. Me di cuenta que lo único que hacía era esperar lucirse como una estrella en el alegato final frente al jurado para tratar de salvar mi vida. Pero ese momento nunca llegó. Igual que en el caso de Herb Whitlock, las declaraciones de los testigos oculares fueron fundamentales, y esta vez no se acercaba ningún feriado. Stidle fue declarado culpable de asesinar a Dyke y a Karen Rhodes. El jurado ignoró su coartada y se apoyó en cambio en un hecho sencillo. Era difícil ignorar que dos personas se habían subido a declarar y que una prácticamente dijo que lo había ayudado a cometer el crimen. Porque esas personas dirían algo semejante si eso no fuera cierto. Randy Stidle no sabía la respuesta a esa pregunta, pero lo que sí sabía es que lo acusaban de un asesinato doble, con el que supuestamente no tenía nada que ver. Randy podía ser condenado a terminar su vida tras las rejas, o podían sentenciarlo a pena de muerte. A diferencia de lo ocurrido con Herb Whitlock, no tuvieron piedad con Stidle y fue condenado a muerte. Cuando dieron el veredicto de culpable y me sentenció a muerte al día siguiente, la forma más sencilla de explicar lo que sentí es
que fue como si alguien hubiera apagado el interruptor de mi vida. Era como caminar sobre brasas encendidas, sin poder gritar. Es muy difícil pensar que condenaste a muerte a otra persona. Pero el caso estaba lejos de terminar. Cuando Randy Stidle llegó al corredor de la muerte, tomó una decisión. No se rendiría y lograría demostrar su inocencia. Todas las noches se sentaba en su celda a rezar. Muchas noches, antes de dormir, le pedía a Dios que no me dejara despertar porque estaba cansado de todo. 23 horas al día en una celda. Todos los días, 7 días a la semana. Pero cuando despertaba cada mañana, pensaba que debería haber una razón para que siguiera con vida, para que Dios no me escuchara. La situación de Randy empezó a complicarse cuando en 1991 tanto él como el otro acusado, Herb Whitlock, perdieron sus apelaciones. Herb, que había evitado la pena de muerte, se quedó sin opciones legales. Pero Randy tenía una última oportunidad, una última presentación frente al juez, y gracias a una ley federal para los reclusos condenados a muerte, consiguió una última apelación. La mala noticia era que lo habían condenado y le habían dado la pena de muerte. La buena noticia era haber recibido eso, porque sin esa condena, estaría en la misma situación en la que estaba Herb Whitlock. En el otoño de 1991, Bill Clutter fue contratado por la firma legal que representaba a Randy Stidle. Se entrevistó con Randy y con Herb, y en ese momento Herb le dijo algo que cambiaría su visión del caso para siempre. Herb dijo que unas semanas antes del asesinato de los recién casados, él y Randy Stidle habían ido al FBI y les habían dicho a los agentes que el fiscal local encubría actividades ilegales. Hicieron esa denuncia porque el fiscal protegía el juego en las tabernas y también encubría la distribución de drogas. El fiscal citado en esa denuncia era el mismo que había puesto en prisión a Randy Stidle y a Herb Whitlock. El fiscal que encarceló a Randy y a Herb nos dijo que su abogado le aconsejaba no hablar con nosotros porque el litigio seguía pendiente. Ambos hombres creían que los habían usado para inculparlos por el homicidio de los Rhodes. Después de que Clutter viera los informes del FBI, las cosas quedaron mucho más claras. Era bastante irónico que ellos hicieran una denuncia contra el fiscal y unas semanas después ocurra un asesinato en el que ellos eran los sospechosos principales de la investigación de la fiscalía. Creo que probablemente cuando volvimos de la ciudad, enseguida, uno de los agentes del FBI llamó a la fiscalía local y dijo que había 2 hombres haciendo una denuncia contra ellos. Estoy casi seguro de eso. Inmediatamente después de que Dyke y Karen Rhodes fueron asesinados, todas las sospechas se centraron en Whitlock y Stidle. Casi de inmediato. ¿Por qué esa información no apareció antes? Whitlock y Stidle dicen que le informaron a su abogado sobre la visita al FBI y que trataron de utilizarlo también durante el juicio, pero que el juez no les permitió hablar del tema. Además, había otro problema frente a los ojos del jurado. Aun cuando el fiscal estuviera en su contra, había 2 testigos oculares que aseguraban que Randy y Herb eran culpables. Durante los años siguientes, Clutter trabajó para demostrar la inocencia de Randy y revisó los expedientes del caso que estaban archivados en un cobertizo detrás del Departamento de Policía de París. Cuando empecé a leer los informes de la policía sobre los interrogatorios a los testigos, me convencí de que eran inocentes. Desde el principio encontró cosas que no encajaban. Por ejemplo, los testigos oculares Darrell Harrington y Debbie Reinbold aseguraban que habían estado dentro de la casa de los Rhodes durante los asesinatos, pero por alguna razón, ninguno dijo haber visto al otro testigo en la escena. Cuando Clutter entrevistó a algunos habitantes de París, le quedó claro que ambos testigos tenían mala reputación, en especial Darrell Harrington. Era un hombre que estaba habitualmente ebrio durante todo el tiempo. Era incapaz de trabajar y tenía varias condenas por prácticas engañosas. Escondido entre miles de documentos policiales, Clutter encontró algo que lo impactó. Una prueba de polígrafo en la que Harrington había fallado. El operador del polígrafo informó que Harrington no quiso cooperar cuando le hizo determinadas preguntas. Ese examen nunca llegó a la defensa. La prueba del polígrafo y la entrevista con la policía eran importantes,
pero no se comparaban con la pista que Clutter encontraría poco después. Era un informe policial en el que la esposa de Harrington y un amigo de la familia declaraban que la persona que en verdad Harrington había visto en la casa de los Rhodes esa noche era un importante empresario del pueblo. El informe decía que ese hombre le había ofrecido a Harrington mucho dinero y un empleo si mantenía la boca cerrada. $25,000 en efectivo para ser exactos. Sí, esos documentos eran importantes y estuvieron sepultados durante años. Pero creo que habría sido suficiente para cambiar el veredicto del jurado. Clutter siguió investigando y encontró información incriminatoria sobre la segunda testigo ocular, Debbie Rainbow. Ella misma se declaraba adicta al alcohol y a las drogas, y Randy afirmó que no tenía ninguna relación con Rainbow. Dijo que la primera vez que la vio en su vida fue cuando entró en la corte para testificar en su contra. Nunca la vi en el bar, y tampoco nadie la vio en el bar. Toda la gente del pueblo se preguntaba quién era esa mujer. Aunque Randy Seidel dijo que no la conocía, el testimonio de Rainbow fue el que más lo complicó durante el caso. ¿Recuerdan la lámpara en la escena del crimen? El fiscal le dijo al jurado que su conocimiento de esa lámpara era la prueba de que había estado allí. Rainbow aseguraba haber visto la lámpara rota en el dormitorio de los Rhodes antes de que el asesino incendiara la casa. Pero los expertos en incendios dijeron que era imposible. Si hubiera estado rota desde el momento que ella dijo, antes de que ocurriera el incendio, estaría cubierta de cenizas, pero el interior de la lámpara estaba perfectamente limpio. El hecho de que el interior de la lámpara estuviera limpio parecía indicar que el principal testimonio de Rainbow era falso. Ese fue otro detalle que, según Clutter, la fiscalía había pasado por alto. Creo que estaban tan concentrados en conseguir la condena que ellos no se detuvieron a revisar detalladamente estas contradicciones. Pero ¿cómo supo Rainbow sobre la lámpara rota si en verdad nunca estuvo allí? Clutter comenzó a analizar la relación entre Rainbow, la policía y el fiscal. ¿Recuerdan que en su testimonio ella dijo que no solo había visto los asesinatos, sino que también había colaborado? Sorprendentemente, el fiscal no solicitó encarcelamiento para ella. Finalmente, Rainbow fue condenada solo a 2 años por el ocultamiento del homicidio. Mientras estuvo en prisión, su relación con los individuos cercanos al caso continuó. Rainbow se hizo amiga del detective de la policía de París a cargo de la investigación. Y el descubrimiento más asombroso fue tal vez el documento que demostraba que Debbie Rainbow recibía dinero de la Policía Estatal de Illinois por su tarea de informante. Al final de su participación en este caso, recibió un pago de $2,500 que no se informó a los abogados de Randy y Herb al momento del juicio. Clutter confrontó a Rainbow y en 1996, 9 años después de las condenas, ella admitió en una declaración filmada con el abogado de Randy que había mentido en el estrado. Was it a story? Yeah. Was it a true story? No. Were you there? At the Rhodes' house the night they were killed? Nope. Era un giro increíble. Ella había inventado la historia que condenó a un hombre a cadena perpetua y a otro a la muerte. ¿Qué motivó a Rainbow a hacer algo así? Ella aseguró que la policía la había obligado a hacerlo. La noche del homicidio estaba tan ebria que se desmayó. Las autoridades supusieron que estaba implicada y trataron de atribuirle el crimen a ella. He, at that point, informed me that if I did not cooperate with them and tell them that I was at the Rhodes home, that they would charge me with the murders, and he proceeded to read me my rights. En la misma declaración, Rainbow dijo que la policía le dio detalles del crimen, incluyendo el de la lámpara rota que apareció en el piso. Las cosas empezaban a mejorar para Randy. No solo Rainbow se retractó de su historia, sino que también la corte estatal que originalmente lo había condenado le conmutó la pena. Fue retirado del corredor de la muerte y lo sentenciaron a cadena perpetua. Pero la buena suerte no duró demasiado. Rainbow volvió a cambiar su historia
e insistió en que dijo la verdad en su testimonio de 1987. A través de los años, se retractó más de una docena de veces. A pesar de eso, Randy y sus abogados confiaban en los descubrimientos de Clutter y decidieron que era hora de llevar el caso de Randy a la prensa. En abril de 2000, la historia de Randy Stidle empezó a recibir atención nacional. Y bajo esa presión, la Policía Estatal de Illinois, que formaba parte de la investigación, decidió revisar el caso en forma privada y le encomendó la tarea al teniente Michael Callahan. Cuando lo recibí, el teniente a cargo me informó que había sido asignado para revisar las actuaciones del caso. En ese momento yo era un agente muy joven y mi primera reacción fue pensar, somos la Policía Estatal de Illinois, no cometemos errores. Estaba seguro de que eran culpables. Pero entonces, su superior dijo algo que Callahan no olvidaría nunca. Noté una preocupación en su voz. Me dijo, no hagas quedar mal a nuestros muchachos. Y eso despertó mis sospechas, porque había sido un éxito para la fiscalía. Resolvieron el homicidio, atraparon a los culpables y los encarcelaron. Entonces me pregunté por qué estaba tan preocupado de que yo revisara el caso y de que pudiera perjudicar a alguien. Michael Callahan era un miembro orgulloso de la Policía Estatal de Illinois. Su carrera con ellos duró más de 2 décadas. Master Sergeant Michael A. Callahan. Callahan había recibido 3 ascensos y ya era teniente cuando empezó a revisar el caso Rhodes. En ese momento, no tenía idea en lo que se estaba metiendo. Mi primera impresión fue que se trataba del caso más desorganizado que había visto. Y después, a medida que empecé a revisar el material que me había dado el investigador Bill Clutter, se empezaron a encender señales de alarma en mi cabeza. Callahan estaba impresionado por las cosas que encontró en el archivo del caso. Empezó a marcar los documentos para resaltar las contradicciones que encontraba. En un momento creo que tenía más de 300 señaladores en el archivo que correspondían a las pistas que no se investigaron, a las dudas que yo tenía y a las contradicciones en el caso. Eran demasiadas marcas. Callahan analizó detalladamente varias de las pistas que no habían sido investigadas por la policía. Obviamente, si existen otros sospechosos, es imprescindible investigarlos durante el avance del caso, pero ellos no lo hicieron. En cambio, decidieron ocultar esa información. Al igual que Bill Clutter, Callahan encontró graves problemas en ambos testigos oculares. No le creyó a ninguno de los dos. Darrell Harrington era el ebrio del pueblo y tenía antecedentes de enfermedades mentales. Además, tenía 2 arrestos por prácticas engañosas. Debbie Rainbolt era una alcohólica que entraba y salía de los centros de rehabilitación. Era una drogadicta con varios intentos de rehabilitación. Cada testigo ocular no tenía credibilidad. Era increíble que usaran a 2 personas como ellos. Callahan quedó apabullado por el hecho de que Debbie Rainbolt recibiera dinero por ser informante. En 25 años de trabajo policial, nunca vi que la Policía Estatal de Illinois le pagara a un asesino $2,500. Eso fue una gran llamada de atención. Pero el problema principal era el móvil de los homicidios. Como ex oficial de narcóticos, Callahan sabía que la víctima, Dyke Rhodes, no encajaba en el modelo de alguien involucrado en un asunto de drogas. De hecho, la policía tenía otro motivo que, según Callahan, nunca fue investigado. Un móvil que no tenía nada que ver con Dyke Rhodes. Creo que se trataba de algo que Karen Rhodes había descubierto en su trabajo. Yo siempre creí que... Siempre pensé desde el principio que... no se trataba de Dyke, que él no era el problema, sino algo relacionado con Karen porque se mostró muy alterada esos días. Según su familia, Karen estuvo alterada por algo que había visto un día en el estacionamiento de su trabajo. Vio a su jefe y a otro empleado cargando grandes cantidades de dinero y armas en el maletero de un auto. Él la vio y se alteró mucho. Le dijo, ¿qué estás haciendo aquí? En una forma muy agresiva. Y agregó, no deberías estar aquí. Pocas semanas después, Karen y Dyke Rhodes fueron asesinados. La madre de Karen dijo que informó a la policía sobre el incidente y que ellos se comprometieron a investigar, pero aseguró que nunca más escuchó hablar del tema. Callahan hizo otra conexión y le dio mayor importancia a un hecho que Bill Clutter encontró durante su investigación. Un hecho relacionado con el testigo Darrell Harrington. El jefe de Karen era el mismo empresario que, según la familia de Harrington, él había visto en realidad en la escena del crimen. El mismo que le ofreció dinero a cambio de su silencio. Era un descubrimiento explosivo.
¿Por qué la policía dejó de lado esas declaraciones y esa información? Tal vez ellos se conformaron con la condena de Randy Steidel y de Herb Whitlock, no lo sé. Basado en todo lo que había leído en el expediente, Callahan se convenció de inmediato de que Randy y Herb eran inocentes. Ellos eran tan culpables como yo de la muerte de los Rhodes. Sospechaba de ellos tanto como lo hacía de mí mismo. En mayo de 2000, Callahan escribió un memorando a sus superiores solicitando la reapertura del caso. En el escrito, daba una nueva lista de sospechosos. Uno de ellos era el jefe de Karen, el prominente empresario de París mencionado en el informe policial. Pero la Policía Estatal de Illinois rechazó la solicitud de una nueva investigación y le informó a Callahan que el caso era demasiado sensible políticamente. Mi reacción inicial fue como si me hubieran golpeado en el estómago con un martillo. Nunca imaginé que escucharía eso de la Policía Estatal de Illinois. Recuerdo que la habitación empezó a dar vueltas a mi alrededor. Era una sensación irreal. No podía creer lo que acababa de oír. Un minuto antes pensaba que resolveríamos el asesinato y que liberaríamos a esos dos hombres inocentes. Y que los culpables serían castigados. Pero al minuto siguiente todo acabó. Aunque nadie le explicó lo que significaba políticamente sensible, Callahan sabía perfectamente por qué la Policía Estatal quería silenciarlo. El empresario que yo mencionaba como uno de los sospechosos en el caso era uno de los grandes contribuyentes políticos de la campaña de George Ryan, nuestro gobernador. Y bajo ese gobierno la Policía Estatal se volvió muy politizada. Callahan intentó reabrir el caso varias veces, pero la Policía Estatal de Illinois lo apartó de la investigación. En 2003, el anteriormente condecorado teniente fue degradado oficial de calle. Seguí tratando de hacer lo que creí que estaba bien en ese momento. Y vi cómo se empezaron a tomar represalias contra muchas personas que me apoyaron para que tratara de hacer lo que era correcto. La investigación del asesinato de los Rhodes destruyó completamente la carrera de Michael Callahan. El caso Rhodes cambió totalmente mi vida en un momento en el que no había nadie más orgulloso que yo de pertenecer a la Policía Estatal de Illinois. Creía en el juramento que había tomado y en el trabajo que hacíamos. Y cuando escuché las palabras demasiado sensible políticamente, mi vida y mi fe se destruyeron, al menos en lo que se refiere a los altos mandos de la policía. Callahan decidió luchar. Demandó a la Policía Estatal y afirmó que lo transfirieron solo para hacerlo callar. Cuando veía a los Rhodes, sabía que esa familia no tenía un cierre, y el gobierno tenía la responsabilidad de averiguar la verdad. ¿Desde cuándo un crimen era demasiado sensible políticamente como para no averiguar la verdad? Un jurado civil estuvo de acuerdo en que Callahan había sido castigado solo por hacer su trabajo. Lo indemnizaron con $700,000 por daños, aunque el veredicto se retractó más tarde, basado en una orden de la Corte Suprema, que indicaba que los empleados del gobierno no están protegidos por las mismas leyes que los denunciantes civiles. Creo que es una historia terrible que muestra los peores aspectos de un gobierno. Es terrible, hablamos de la supresión de la primera enmienda, silenciaban a un empleado del gobierno. Piénsenlo, piensen en lo que podría llegar a suceder. Es algo importante. La Policía Estatal de Illinois no hizo comentarios debido a que el litigio sigue pendiente. Y mientras Michael Callahan peleaba con sus ex jefes, Randy Steidel logró finalmente que su caso se presentara en la Cámara Federal de Apelaciones. La apelación se basaba en que el abogado de oficio original de Randy no lo había representado efectivamente y que había suficiente evidencia refutable para desacreditar el juicio. Las esperanzas de libertad de Randy dependían de los documentos encontrados por Bill Clatter. Si el juez consideraba que la evidencia no era suficiente, Randy pasaría el resto de su vida tras las rejas. Mientras Randy Steidel esperaba que el juez federal tomara una decisión, sabía que esa era su última oportunidad. Esperaba con terror la llamada de su abogado, pero esta vez sucedió algo increíble. El juez decidió revertir su condena. Estaba contento. No me importaba el tiempo perdido. Me preocupaba un poco tener que apelar ante la Cámara Superior de Apelaciones. Sabía lo conservadores que eran y temía que no quisieran revertir la decisión de la Corte. Pero resultó que Randy no tuvo de qué preocuparse. Finalmente el juez estatal decidió no apelar el veredicto del juez federal. Para Randy Steidel, la libertad estaba a un paso de distancia. La fiscal general debía tomar la decisión de volver a juzgar o no a Randy.
se sentó con el teniente Michael Callahan y revisó las contradicciones del caso y decidió no volver a solicitar un juicio. El hombre que una vez caminó por el corredor de la muerte estaba a punto de salir en libertad. I'm thinking, well, this is my last day and my last cup of coffee behind bars. Okay, let's go gate. El 28 de mayo de 2004, después de 17 años en prisión, Randy Steidl salió de la cárcel. N72890. Okay. There you go. Good luck. Thank you. You ready to go? Randy dijo que no se sintió realmente libre hasta que vio a su familia esperándolo. Allí estaba mi madre y mi familia. Y finalmente, cuando me reuní con mis abogados y con los periodistas que estaban esperando, les dije, finalmente logré llevar mi caso ante un juez real. Y esta pesadilla terminó. Pero pasaron 17 años, 3 meses y 3 semanas. El investigador privado Bill Clatter estaba presente el día de la liberación de Randy. Me sentí inmensamente feliz de ver salir a Randy de prisión después de todos esos años y de poder reunirme físicamente con él, con su hermano y con su madre. Pero Clatter sabía que su trabajo no había terminado. Herb Whitlock seguía en prisión. Como el caso de Randy tuvo originalmente una condena a pena de muerte, pudo presentarlo ante la Corte Federal. Pero el caso de Herb quedó dentro del sistema estatal y sus apelaciones se presentaban frente al mismo sistema judicial que lo había condenado. La pelea sería dura. Peleábamos contra los fiscales asignados al caso que claramente no estaban interesados en hacer justicia. Ellos tenían intención de mantener el caso encubierto. Las instancias de apelación de Herb estaban agotadas, pero con la evidencia descubierta por Clatter, los abogados de Herb solicitaron una nueva apelación y acusaron a la fiscalía de retener evidencia. Después de años de negaciones, esta vez la Corte de Apelaciones acordó una audiencia. Y el 8 de enero de 2008, después de 21 años en prisión, Herb Whitlock también quedó en libertad. Fue un encuentro maravilloso entre él y los familiares y amigos que fueron a recibirlo. A pesar de que ambos hombres fueron liberados, ninguno de ellos fue absuelto. La Corte Estatal puede volver a juzgarlos por los asesinatos en cualquier momento. Y esa nube oscura acecha sobre la cabeza de Randy todos los días. Les tengo tanto miedo a los oficiales de policía como a los extraños que acechan en las sombras. Para mí se trata de lo mismo. Los veo a todos como ladrones y matones, nada más. Tanto Randy Steidl como Herb Whitlock presentaron demandas contra las personas que los enviaron a prisión. Yo demandé a la fiscalía y a la policía local porque consciente e intencionalmente, deliberadamente, me enviaron al corredor de la muerte sabiendo que se basaban en falsos testimonios. Tratar de acusar a las fuerzas de la ley de encarcelar inadecuadamente a estos hombres es algo ridículo. Elizabeth Eckel representa a 2 de los oficiales demandados por Randy y Herb. Ella afirma que hasta el día de hoy, sus clientes están convencidos de que atraparon a las personas correctas. Hicieron su trabajo. Analizaron la evidencia como la presentaron. Y señalaba a Herbert Whitlock y Randy Steidl. Son buenas personas, trabajaron duro y no hicieron nada malo. Pero Michael Callahan está totalmente en desacuerdo. Hubo una época en que los oficiales de policía creían ciegamente en los fiscales y sin duda este fue un crimen terrible para un pueblo pequeño. Obviamente fue impactante para la comunidad y en ocasiones la gente solo quiere un cierre, alguien a quien culpar. Y en esta situación los detectives armaron una farsa de investigación solo para poder enviar a 2 hombres inocentes a prisión. No lograron quebrarme, pero sin duda me golpearon muy duro. El sistema no tiene nada que ver con la justicia. No se hace justicia.
Este caso no buscó justicia para Dyke y Karen Rhodes, ni para sus familias. Fue vergonzoso. Yo no estaba sentado solo en el corredor de la muerte o en prisión. Tengo una hija y tengo un hijo. Tengo una madre y un hermano. Ellos pasaron este tiempo en la cárcel conmigo durante estos 17 años. Lo que me hicieron a mí es una cosa. Pero mis hijos no se merecían algo así. Mi familia no se lo merecía y tampoco la familia de Whitlock. Randy aceptó volver con nosotros a su ciudad natal de París, Illinois, un lugar que no visitaba hacía años. Nunca pensé que caminaría por aquí otra vez. Cuando recorrí estas calles, por última vez esposado, acusado de un homicidio doble, pensé que me ejecutarían. Randy pasó 17 años en prisión, 12 de ellos en el corredor de la muerte, y afirma que lo que pasó fue trágico para todos. Hubo muchas víctimas, y no solo Randy Stidle o Herb Whitlock. Si no, vean a la familia Rhodes Pesa. Si no fuera por todos los engaños y la corrupción en el juicio, tal vez tendrían algo de paz. Las familias de las víctimas aún esperan resolver el misterio que rodea la muerte de Dyke y Karen Rhodes. Sé que alguna vez sabremos quién lo hizo. Sé que lo encontraremos. Dios sabe quién lo hizo y Él tiene un plan para castigarlo. Un plan para vengarse por lo que les hizo a Karen y a Dyke. A pesar de que la Policía Estatal de Illinois asegura haber reabierto la investigación, Michael Callahan tiene sus dudas. La búsqueda de la verdad, la búsqueda objetiva de la verdad está fuera del alcance de la policía de Illinois. Y los testigos y la evidencia están tan manchados que no creo que el caso pueda resolverse nunca. Y nunca juzgarán a nadie. Es una de las situaciones más vergonzosas que vi en mi vida. Lo que el poder es capaz de hacer para proteger a cierto individuo o individuos es aterrador. Y es terrible lo que el dinero y las donaciones para las campañas pueden hacer. Todo es poder e influencias. No se puede hacer nada. No les importaron Randy Stidle, ni Herb Whitlock, ni Dyke y Karen Rhodes, ni la familia Rhodes. No les importó. Solo importa proteger a esas personas que se llenan los bolsillos, ya sea en forma legal o ilegalmente. El resto no importa. Muy extrovertido. Era una persona excelente. Karen creció en un pueblo cercano en el seno de una familia muy unida. Karen era una muchacha hermosa y toda su vida fue una mujer maravillosa. Era una persona que se interesaba por todos. Si alguien tenía algún tipo de problema, ella lo ayudaba. Además, era una excelente amiga y una persona que amaba a los demás y que tenía mucho para dar. Después de la boda, Dyke y Karen se mudaron a una casa pequeña en París. Karen trabajaba como empleada administrativa en una fábrica y Dyke era paisajista. No tenían demasiado, pero sí un futuro brillante juntos. Estaban listos para empezar a vivir sus vidas como ellos querían. Pero los recién casados no vivieron felices por siempre. El 5 de julio de 1986, cerca de las 4:30 de la mañana, el fuego devoró su casa sobre la calle East Court. La casa estaba envuelta en llamas. Dyke y Karen estaban adentro. Ninguno sobrevivió. Unas horas más tarde, un predicador le dio la noticia a su familia. Era domingo, iríamos a la iglesia. Y mi predicador llegó y yo me pregunté por qué venía a casa antes de la misa. Sabía que teníamos un par de vecinas ancianas muy enfermas y pensé que alguna había muerto y que él venía a decírmelo para que no me sorprendiera al llegar a su casa. Yo supuse eso cuando lo vi llegar. Entonces dijo, necesito que te sientes, Marge. Y... fueron al centro y allí les dije con quién había estado y qué había hecho. Desde una semana antes del crimen hasta ese mismo día. Ambos tenían coartadas que parecían verdaderas. Randy y Herb fueron liberados, pero en un pueblo pequeño como París, los rumores empezaron casi de inmediato.
Todos decían, escuchamos que te arrestaron por los asesinatos. Escuchamos esto, escuchamos aquello. Y a partir de ese momento, y sin importar el tiempo que pasó, siguieron repitiendo los rumores que habían escuchado en el bar. Y según cómo reaccionábamos Whitlock y yo, frente a los comentarios que se hacían en el bar, si nos enojábamos o si hacíamos una broma con eso, volvían a llevarnos a la estación de policía. Unos meses después, un testigo ocular llamado Darrell Harrington decidió declarar que había estado en la escena del crimen la noche de los asesinatos. Su relato de lo sucedido colocó nuevamente a Randy y a Herb en el centro de la investigación. Harrington había perdido su voz a causa del cáncer y necesitaba un aparato para hablar. Le dijo a la policía que había visto cómo Randy y Herb mataban a los recién casados. En una entrevista grabada con la policía, Harrington aseguró que esa noche había estado bebiendo con Herb y Randy y que luego lo llevaron a su casa, sitio lleno de desconfianza. Todos en el pueblo estaban asustados. Todos escuchamos cosas como esa, pero nunca había sucedido algo así en París. Era un pueblo pequeño y estaban aterrorizados por el cruel asesinato de esa pareja de recién casados. La presión empezó a aumentar y fue necesario encontrar un culpable. La policía empezó a interrogar a los habitantes del pueblo y en su lista figuraban dos clientes habituales del bar local, llamados Herb Whitlock y Randy Stidle. Ambos habían tenido problemas por iniciar disturbios estando ebrios. Tuve algunas peleas en los bares y problemas con la ley. Y como siempre digo, los bares son los bares y los bares de París son peligrosos. Randy asegura que ni siquiera conocía a la pareja. No conocía a Dyke ni a Karen Rhodes. Por lo que sé, eran algo más jóvenes que yo y eran personas muy atléticas. Los vi en el bar Friendly un par de veces con sus equipos deportivos, con camisetas de béisbol. Aunque ambos hombres negaron cualquier relación, la policía quiso interrogar a Herb y Randy. 2 días después del crimen, nos sacaron de un lugar público, de un bar público, a mitad de la tarde, frente a toda la concurrencia. Y nunca habían sacado a nadie de esa forma, con 5 oficiales. Y nos interrogaron. Nos llevaron. Dijo... No hay manera amable de decirlo. Hubo un incendio en la casa de Dyke y Karen y ambos están muertos. Recuerdo el impacto y pensé que habían muerto en el incendio, que había sido por el fuego. Pero ese impacto fue solo el comienzo. En cuanto los bomberos apagaron las llamas, se dieron cuenta de que estaban frente a la escena de un crimen. Había sangre en la cama, había sangre en el cuarto, y entonces llamaron a la policía local. Los bomberos le informaron a la policía que el fuego no había sido accidental. El incendio había sido provocado para encubrir un asesinato doble. Dyke y Karen habían sido apuñalados brutalmente. Tenían múltiples heridas de puñal. Encontramos unas 26 o 27 puñaladas en cada víctima. Recibimos una llamada telefónica de un policía que nos dijo que era un asesinato, que ellos ya estaban muertos antes del incendio y que querían saber si tenían enemigos y esa clase de cosas. ¿Quién querría matar a los recién casados? La policía tenía poco con qué trabajar. No había ADN ni huellas digitales. Nada que relacionara a nadie con el asesinato. Los bomberos retiraron los cuerpos antes de que llegara la policía y alteraron involuntariamente la escena del crimen. La policía estaba en desventaja. 1, por el incendio. Y 2, porque los bomberos alteraron la escena del crimen. Después de los asesinatos, París no fue la misma. Lo que había sido un lugar donde las personas dejaban las puertas sin llave durante la noche, se convirtió en un... Asesinaron a una pareja de recién casados e incendiaron su casa. Estaban listos para empezar a vivir sus vidas como ellos querían. No había un motivo aparente, ni demasiada evidencia, hasta que aparecieron 2 testigos oculares. Era un pueblo pequeño. Estaban aterrados. Querían atrapar a alguien. El jurado sentenció a 2 hombres y condenó a uno de ellos a pena de muerte.
La vida en el corredor de la muerte no es vida. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Quién estaba usando sus influencias? Sabía que algo no andaba bien, que no se trataba de un juego justo. Un caso judicial en un pueblo pequeño. Una vida pendiendo de un hilo. ¿Desde cuándo un crimen era demasiado sensible políticamente como para no averiguar la verdad? Paris, Illinois. Un pequeño pueblo a unos 16 kilómetros al oeste de la frontera con Indiana. Es la clase de lugar donde todos se conocen y se detienen en la calle para saludarse. Era un pueblo pequeño y estupendo. Amaba vivir ahí. Me encantó crecer ahí. Siempre fue un lugar seguro. Lleno de familias conocidas y vecinos amigables, el pueblo de Paris, Illinois, parecía un lugar excelente para que cualquier pareja joven iniciara su vida. Para Dyke y Karen Rhodes, que acababan de casarse, era un comienzo perfecto. Tuvieron una boda sencilla y hermosa. Y los dos estaban felices. Hacían una hermosa pareja. Dyke era un joven local. Todos lo querían. Dyke era una gran persona. Un hombre muy sociable. Muy atlético.